Os damos la bienvenida a todos. Muchas gracias por estar ahí. Hoy nos acompaña Iván Ruiz, que es ingeniero industrial por la Universidad Politécnica de Valencia y además es el responsable de mantenimiento del Hospital de Manises. Hola Iván, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buenas tardes. Muy bien. Encantado de estar aquí participando en el chat. Te lo agradezco. Mira, hoy vienes para hablarnos un poco de los retos a los que te has enfrentado con la instalación de agua caliente sanitaria, que presentaba bastantes problemas, ¿no? De hecho, nos vas a hacer una presentación acerca de los problemas que te encontraste y las cuestiones que has tenido que ir resolviendo, ¿no? Ahora entendemos que ya funciona correctamente, que lo has logrado, ¿no? ¿Cómo estáis actualmente? Vamos a hacer como una cronología de cómo me encontré la instalación y cómo fuimos indagando sobre ella y básicamente solucionando los problemas que tenía para llegar al funcionamiento que tiene ahora, que bueno, para mí es que funciona muy, muy bien la instalación. Perfecto. Bueno, pues así podremos aprender todos. Muy bien, pues si ya preparas la presentación, compartimos la pantalla. Vale. Ahí estamos. Voy a pasar esto a pantalla completa y ya nos salimos nosotros. Muy bien. Cuando quieras, Iván, todo tuyo. Vale, pues bueno, en esta exposición lo que voy a plantear son los problemas que teníamos en la instalación de agua caliente del hospital y bueno, cómo hemos ido solucionando dichos problemas y bueno, llegando a un funcionamiento de la misma, bueno, funcionamiento muy, muy correcto. Vamos a empezar. Cuando llegué al hospital, pues bueno, pues básicamente caigo allí y en el tema del agua caliente me plantean diferentes problemas. Yo veía que había bastantes roturas en la instalación, la temperatura era muy elevada, pero bueno, como no conocía aún ni el esquema de principio ni nada de ello, un poco me apoyé en ver qué problemas tenían, porque había mucho problema de legionela. Hacían los análisis trimestrales, daba legionela, hacían choque térmico y bueno, al final voy indagando en lo que son los problemas y ellos, para intentar solucionar los problemas de legionela básicamente en el ACS, utilizaban una distribución a una temperatura muy alta. Vale, pues utilizaban a lo mejor 70 grados, 72, conforme ellos lo iban gestionando. Esto producía unas roturas en la instalación debido al estrés térmico en la instalación de PPR. Y luego, aparte, cuando hacían el choque térmico y, bueno, parece que ya no había legionela, o intentaban bajar un poco de temperatura, aparecían, pues, problemas en los retornos de que no tenían temperaturas suficientes, porque básicamente habían montantes que no llegaban a recircular. Entonces, con todos estos problemas, nos ponemos a ver la instalación en sí misma y, bueno, las características de la instalación que están en el esquema de principio. No es lo que yo estaba muy acostumbrado. Yo más funcionaba con tema de acumuladores y recalentamientos de acumuladores y tal. Aquí la producción se generaba de manera instantánea. O sea, el agua fría se mezclaba con retorno, venían también de pulmón y a partir de ahí se recalentaba en intercambiadores y salía directamente a consumo y volvía una parte a pulmón. Ahora os voy a enseñar el esquema. Con lo cual tenemos producción instantánea, pulmón de ACS, que son 3 acumuladores, básicamente estaba o está por si hay un fallo en la caldera para tirar de pulmón mientras, bueno, se puede ir solucionando. Y lo más característico de la instalación es que no es lo habitual que yo estaba acostumbrado, que es un equilibrado por montante, sino que había un equilibrado a través de válvulas termostáticas, que es la que os muestro aquí, es la TEATERM. Esa válvula tiene aquí una rosca que básicamente tú le das la temperatura y vamos a decir que cuando llega a esa temperatura no es un cierre automático, sino que será un bimetal. Y bueno, va cerrando y luego pues va abriendo conforme se va enfriando esa montante. El tema es que lo más característico, y por eso lo he querido poner aquí, es que en la página web del fabricante pone que esta válvula es en sistemas de agua caliente domésticos. Y claro, eso ya sorprende un poco porque esto no es un sistema de agua caliente doméstico, entonces era un poco curioso. Pero bueno, así estaba todo el hospital. Claro, esta válvula, como la veis, no tiene ningún tipo de control de caudal. O sea, esto abre y cierra y se acabó. No es como una SAD que sí que puedes controlar el caudal.
Vale. En este caso, el mantenedor que estaba en la instalación había intentado solucionar o intentado, bueno, hacer algunos tipos de reparaciones por los problemas que estaban teniendo. Claro, cuando tenían legionela, ellos aumentaban la temperatura a 75 grados, con lo que llevabas a más roturas en la red por estrés térmico. Las roturas eran, bueno, una cosa habitual. Al día a lo mejor habían 4 o 5 roturas. Y eso era lo habitual. Vale, cuando aumentaban temperatura, entonces el retorno mejoraba, pero había más roturas. Entonces bajaban la temperatura y pasaba que no llegaba agua caliente a las montantes finales, o tardaba mucho en llegar. Para ello, pues bueno, se intentaron apoyar en algún instalador y tal, y para intentar mejorar este retorno, instalaron unas bombas en final de ramales. Claro, al final, si tú instalas una bomba en final de ramal para, vamos a decir, apoyar a la bomba del principio, eso no es el concepto de una instalación de agua caliente ni el concepto de cómo tiene que funcionar el retorno. Y al final, ¿qué pasaba? Pues que sí, empujaba con la bomba, con esa bomba final, empujaba el agua caliente, pero claro, al final recirculaba por las intermedias, por las ramales intermedios, porque no tenían ninguna válvula antirretorno. Entonces, los ramales finales se calentaban y los intermedios se enfriaban, con lo cual no tenía ningún tipo de sentido lo que habían hecho. Pero bueno, también hay que reconocer que, bueno, cuando tienes problemas intentas tirar por cualquier sitio a ver si funciona la solución o no. Y luego otro problema que tenían era el tema de que intentaban ahorrar en cosas donde no se podía ahorrar. Básicamente, la bomba de retorno de proyecto se estropeó, entonces tuvieron que comprar una bomba nueva. Y aquí viene el tema de, tengo que comprar una bomba nueva, pero no me quiero gastar tanto. Entonces, se plantearon varios presupuestos que yo los vi porque me los enseñaron el mantenedor, y al final se cogió una bomba que básicamente cumplía en punto de funcionamiento, pero que no era una bomba de retorno, o sea, no podía funcionar, o sea, la aplicación de esa bomba no era para un sistema de ACS. Entonces, mal elegida. Vale. Con todos estos problemas, al final, hay un poco que retrotraerse o mirarlo desde arriba y decir, aquí hay que discretizar los sistemas porque si no, en el mar de problemas nos podemos naufragar. Con lo cual, lo primero que había que hacer era partir los sistemas. ¿Qué pasa en primario con calderas? ¿Qué pasa en secundario en la sala de aguas? ¿Y qué pasa con la distribución? Con lo que nosotros empujamos al sistema y lo que nos retorna. Vale. En el tema del primario, para entenderlo, había el primario que tenemos en el hospital es común calefacción y ACS. Y eso, aquí en este esquemita de principio, lo podemos ver. Tenemos la bomba de primario que empuja sobre caldera y en caldera va a un colector común, que es este de aquí, que va a UTAS, calefacción y aquí ACS. Con lo cual, el primer problema que hay es que la temperatura que tú estés generando en calderas se va a ver repercutida tanto en ACS como en calefacción. Vamos a decir que si tú quieres ir por poner un ejemplo, 80 grados, porque las baterías de calor de las UTAS van a 80, los 80 se te van a ir al ACS también. Porque hay un problema y es que el ACS no regula temperatura, no tiene ningún sistema de control para bypassear intercambiadores, con lo cual ahí había otro problema. Bueno, ese problema al transmitirlo al ACS, a los acumuladores en sí, hacía que los acumuladores se elevaran mucho de temperatura, con lo cual no puedes llegar a esas temperaturas tan altas, tienes que reducirla. Claro, ¿hasta cuándo reduces? Pues bueno, hay un problema también, es que las calderas no son de condensación, con lo cual tienes que tener cuidado en reducir esa temperatura, no sea que la caldera condense y bueno, tengas un problema de condensación en esas calderas. Entonces, para más o menos llegar a un consenso de temperaturas, se vio que si la temperatura no bajaba de 70 grados de la caldera, los humos iban bien, y para lo que es el ACS, pues se conseguía mantener entre los 65 y 68 el acumulador, y en invierno, pues como hace más frío, necesitamos un poco más de temperatura, también es cierto que se pierde más, pues entre los 73 y los 75, en función de la temporada. A ver, también hay una cosa importante, a ver, que es que ellos en las Teamatic, que son las válvulas de salida a distribución,
hay que tener una diferencia de temperatura de 5 grados. Como ellos siempre iban a máxima temperatura, esos 5 grados no los llegaban, esos 5 grados de diferencia entre la entrada a la Teamatic y la salida no los llegaban a conseguir, con lo cual la Teamatic funciona mal. Y funciona mal, pero funciona muy mal la Teamatic, porque corta varias entradas a ella y eso produce unos desequilibrios en la sala de aguas bastante agresivos a nivel de caudales. Pero bueno, con esto, con el tema del primario ya lo teníamos claro, que era, bueno, vamos a tener una temperatura en calderas que sea, bueno, una temperatura consensuada, que no nos afecte a los acumuladores y con eso, bien, con eso bien. Vale, estos son el esquema de flujos que he descrito antes. Con la parte de aquí del ACS, su vuelta, que se mezcla con la calefacción y de ahí vuelta otra vez al primario. Aquí no hay mucho más. Y esa es la conclusión a la que llegamos, para que los acumuladores no penalizasen, no se elevasen tanto de temperatura debido a que no tenemos un control de bypasseado de esos intercambiadores. Vale. Para la sala de aguas tenía varios problemas dentro de ella. Voy a poner, si queréis, este esquema de principio, que lo he llamado esquema antiguo porque es el esquema previo a hacerle sus modificaciones. Vale, estos dos intercambiadores de aquí son los intercambiadores de caldera y este de aquí es el intercambiador de solar. Entonces, como veis aquí no hay ningún tipo de, bueno, ni antes que no se ve en la imagen, ni después, no hay ningún tipo de bypass de esos intercambiadores, con lo cual lo que viene de calderas automáticamente se repercute en los acumuladores de aquí. Por eso el tema de la temperatura de consenso y que esos acumuladores estén entre los 65 y 68, porque no se puede controlar muy bien. Con lo cual, ¿qué problemas había aquí? Y que eso afectaba lo que era el funcionamiento de la instalación. Veis que aquí que hay una válvula de 3 vías. Pues, bueno, eso es lo que inicialmente en proyecto estaba previsto. Pero esto se cambió por una válvula de 4 vías, la Teamatic de Tour Anderson. El tema es que la válvula de 3 vías, esta entrada es la mezcla del retorno que viene por aquí con el agua fría que viene por aquí. Y en esa vía entra una mezcla de fría con retorno. Y en esta vía entra la caliente y aquí sale la mezcla. Perfecto. Vale, pues en la de 4 vías de Teamatic no puede haber ninguna. Por cada vía tiene que entrar vamos a decir, el agua con su temperatura correcta. Si es fría, no puede entrar mezcla. Y si es retorno, es la de retorno. Entonces, lo que habían hecho los instaladores era, a ver, en esta vía, que ya era la de la entrada de agua fría, pues meter la mezcla. La del retorno, que era esta, la metían por la del retorno y la de caliente entraba por su sitio correspondiente y la salida por su sitio correspondiente. Bueno, pues eso hacía funcionar mal la Teamatic. Aparte de ello, pues no había válvulas antirretorno, aquí no hay una válvula antirretorno, con lo cual eso ya afecta al funcionamiento también de la Teamatic porque no puedes controlar los flujos. La Teamatic tiene que entrar el flujo directo y en un sentido. No puede, porque ella no tiene antirretornos dentro en su composición, con lo cual... Perdona, Iván, cuando hablabas de que la Teamatic tenía que tener una diferencia de temperatura de 5 grados, ¿te refieres a que el agua fría tiene que estar 5 grados más fría que el agua que la salida tiene que estar, que tú la tienes que tarar 5 grados por debajo de lo que te entra de caliente. Vale, perfecto. Si tú produces, o sea, si tú por aquí te viene a 70 grados, bueno, 70, vamos a ponerle a 65 por aquí, pues aquí como máximo 60. Perfecto. Si no, que eso es lo que pasa, cuando tú aquí estás produciendo 65 y la Teamatic la abres a tope a 65, la entrada de agua fría y la de retorno se bloquean. Correcto. Y ahí hay un problema porque el caudal que debiera entrar por este lado ya no entra. Se viene por aquí, por este tubo, y el punto de funcionamiento de la bomba de retorno se va, bueno, ya ese punto de funcionamiento que tú estimabas que ibas a tener ya no existe, con lo cual finalizas a la distribución por tener menos caudal, por culpa de estas pérdidas. Vale, clarísimo. Entonces, vemos que, bueno, aquí, aunque funcionan estas antirretornos, aquí hay un antirretorno, aquí no había, aquí sí que hay. Bueno, pues esta no estaba puesta, aquí no existía, por lo cual no estaba puesta. Y en ese, bueno,
en el funcionamiento o en el manual de funcionamiento de la Teamatic dice que tiene que tener válvulas antirretorno. Luego, vale, antirretornos. Luego la válvula de 3 vías se sustituyó por la válvula de 4 vías, pero la configuración de las tuberías no se modificó. Es lo que os he comentado antes, de que por el tubo de agua fría entraba una mezcla de retorno y fría. La bomba de retorno que habían colocado, por eso hablábamos del tema de los ahorros, estaba sustituida incorrectamente. Daba el mismo punto de funcionamiento, pero no era una bomba para retorno de ACS. No es posible comprobar los caudales, efectivamente, porque no había ninguna válvula de equilibrado de caudal. Bueno, aquí sí que había, aquí sí que podíamos ver cuánto caudal estaba pasando, pero no teníamos un control de caudal de lo que era lo que entraba por aquí, de retorno total, y tampoco teníamos un control de caudal de cuánto caudal estaba moviendo esta bomba. Esta bomba se supone que tenía que mover 10 metros cúbicos, pero no sabíamos cuánto estaba moviendo, con lo cual aquí teníamos un poco un punto que no teníamos claro. También es cierto que durante las pruebas, como la válvula Teamatic se comprobó que estaba bloqueada, esta válvula de equilibrado medíamos y no medía nada, con lo cual creíamos que estaba rota y la sustituimos, cuando igual no había que haberla sustituido, pero bueno, al final la sustituimos por una mayor porque, según el fabricante, según Tool Anderson, era bastante pequeña la que habían puesto. Pero bueno, vale. No es posible comprobar la totalidad de los caudales y las Teamatic estaban bloqueadas, eso se vio a posteriori, y básicamente es por culpa de la calidad del agua. Aquí no sé por qué me he encontrado que todo en la instalación, las válvulas, las llaves de mariposa, de fundición, se les queda como un material ferroso que tiende a escoriarlas y aparte de escoriarlas, bueno, pues ya no hacen su función de cierre y ese material se encontró también en la Teamatic, con lo cual que básicamente como que se pegó ellas tienen un vástago con un muelle y bueno, se pegó al vástago y ahí ya no se movía, con lo cual era imposible regularla. Así que, bueno, se supone que es por el tema de la calidad. Ahora lo que estamos cambiando todo es por ACS, es por inoxidable, porque con ese material no se ve afectado, o sea, con el inoxidable no se le queda este material ferroso adherido. Entonces funciona muy bien a la hora de cerrar acumuladores para hacer limpieza y demás. Luego se vio también que la tubería de entrada de retorno del sistema, esta de aquí, si veis, es PPR 75. Bueno, pues cuando se recalculó el punto de funcionamiento de esa bomba de retorno, se vio que la tubería 75 quizá era demasiado estrecha, con lo cual, para que no vinculara y tuviera muchas pérdidas en lo que era el tramo general de unión de todo el retorno en el hospital venía de 2 ramales. 2 ramales de 75. Al unirse, salía uno de 75. Bueno, pues lo incrementamos a un PPR 90 para disminuir las pérdidas en lo que era todo este ramal. Aparte de aumentar este ramal y conseguir un poco, bueno, conseguir que tuviera también menos pérdidas, porque también íbamos un poco viendo a ver por dónde estaba el error. Vale. Este es el esquema nuevo que hicimos. Como veis, el agua fría entra directa con válvula antirretorno a la Teamatic y el retorno vuelve posterior al agua fría. De esa manera la Teamatic, por la entrada de agua fría, le entra agua fría y por la parte de retorno, o sea, por la entrada de retorno, le entra el agua de retorno. O sea, ahora la válvula funcionaba perfectamente. Luego, temas de equilibrado, bueno, esta válvula se cambió, veis que pone Staff 65, esta la cambiamos, esta se quedó igual, que era una STA de 50, le pusimos una aquí para poder ver el punto de funcionamiento de esta bomba y comprobar que estábamos moviendo el caudal correspondiente. Y por lo que veo, aquí ya no le hicimos... y le pusimos esta aquí, para comprobar el caudal que movía esta bomba. Porque el problema con el desequilibrio, el no conocer los caudales, es que el agua vamos a decir, cuando el caudal de retorno no entraba hacia las Teamatic, o el caudal de retorno, si no entraba hacia las Teamatic, aquí había un desequilibrio que por culpa con la entrada de agua fría podía venir por aquí ese agua y enfriar estos acumuladores. Básicamente, bueno, sabiendo cuánto flujo teníamos que mover, podíamos discretizar hacia dónde estaba el problema. Pero bueno. Muy bien.
Mira, una pregunta. Tenemos ahí dos Teamatic que serán ¿de cuánto? De 2 pulgadas, diámetro nominal Y esta es 50. la más grande que había, la Teamatic, a ver, 2 pulgadas y media debe ser, ¿no? la 80, sí. Esa es Eh, la mayor, la la mayor que 80. tiene en el catálogo. Eso ya es una inversión interesante, ¿no? 3.000 euros de PVP cada una, tranquilamente, ¿no? Exacto. Sí, Ya. sí, así es, así es. Vale, vale. Claro, aquí cuando tú tienes que plantear las inversiones hacia el hospital, que básicamente es el que tiene que decidir dónde tenemos que invertir el dinero, si es en electromedicina o es en instalaciones o es en obras o donde sea, hay que explicar muy bien el por qué se va a hacer ese cambio o por qué se van a hacer esas reparaciones o por qué tenemos que modificar el esquema de principio cuando esto, pues bueno, se supone que venía de un proyecto y se supone que estaba bien. Pero bueno, al Bien. final hay que explicarlo y explicar que el sistema no va bien y que no hace lo que debiera. Y por culpa de eso estamos teniendo un gasto en energía de gas natural bueno, que luego repercute al bolsillo porque es un mayor consumo. Correcto. Este sistema al final, si estamos empujando a 65 grados o 70 grados de vez en cuando, pues claro, gastamos más que a lo que estamos impulsando ahora, que son 59. Y con un funcionamiento y una estabilidad bueno, que los técnicos de mantenimiento del hospital no lo habían conocido. Bien, muy bien, Vale. perfecto. Entonces, estas son las reparaciones, un resumen de las reparaciones que hicimos. Se instalaron antirretornos en las entradas a la Teamatic. Se modificaron las entradas de tuberías a la Teamatic para que funcionase correctamente, para que por cada entrada entrara el agua con la temperatura correcta. La bomba de retorno se sustituyó por la correcta. Esto, pues bueno, también tuvo que explicarse, porque no por tener una bomba por ahorrarte en la bomba, te va a cumplir las características para la instalación, que se vio que no las cumplía. De hecho, cuando pusimos la nueva bomba de retorno, la instalación como que mejoró dentro de sus problemas, mejoró porque mejoró el caudal movido hacia la distribución. Vale, esto es una cosa muy importante, lo de la instalación de las STADs en los ramales, o sea, la instalación de STADs en los ramales para comprobar los caudales, para mantener el 80% a la Teamatic y el 20% a recalentamiento. Por aquí, según el esquema, según el manual de funcionamiento, ¿vale?, de las Teamatic, el 80% del caudal de retorno tiene que irse hacia la Teamatic y el 20% hacia el sistema. Eso al final puedes entenderlo de la manera que todo fontanero no dice que el agua caliente se come a la fría. Y eso es porque el agua fría, la totalidad del agua fría tiene que venir por aquí, hacia la Teamatic. Calentarse con un poquito de la caliente, con el retorno, ¿no? Calentarse con el retorno y con la caliente y salir hacia allí. O sea que todo el volumen de agua fría tiene que hacer esto. Así. Porque si todo el volumen de agua fría entrase hacia aquí, básicamente enfriaría los depósitos. Y una parte sería por aquí. Con lo cual, todo el volumen de agua fría tiene que entrar hacia la Teamatic, calentarse a través de la entrada de caliente y el retorno y salir hacia afuera. Ese es el funcionamiento correcto. Y bueno, luego lo que decíamos de que el 80% hacia aquí y el 20% hacia acá. Cuando la válvula Teamatic estaba bloqueada, esta entrada no le permitía entrar ni esta ni la fría. Por eso toda la fría entraba hacia aquí y enfriaba los depósitos. Y esto era un cambalache de intentar buscar, mover, o sea, intentar que esta bomba funcionase pues, a mayor caudal y tal para arrastrar el caudal de la fría hacia el calentamiento y evitar que se metiera por aquí. Y eso era una fiesta que si de día y que si de noche. De día que si con las duchas y de noche que si no había duchas y entonces ya pues funcionaba de otra manera. O sea que esto cada día era dentro del día, el momento era bueno, no podía saber hacia dónde iba el flujo. Pero cuando todo se cambió ya funcionó todo correctamente. Mantener los 5 grados de salto, porque si no se bloquean las entradas de fría y de retorno en la Teamatic. Bueno, instalamos la nueva Teamatic y al ampliar la tubería de entrada general de retorno, pues bueno, mejoramos que la bomba de retorno pues tuviera un punto de funcionamiento o que se acercase al ideal, al cual se había calculado. Vale, este es el funcionamiento normal, en el que el agua fría entra por aquí, el retorno va hacia Teamatic
y hacia aquí, pasa por intercambiadores y, bueno, pasa por intercambiadores y de los intercambiadores una parte se va a distribución y otra parte se va al pulmón de aquí. De manera que sí, de manera que si hay un fallo en las calderas, que esto pues ya no está generando calor, hay que parar esta bomba para que el sistema tire de pulmón mientras nosotros reparamos las calderas. Esto suele durar, pues yo diría que unas 4 o 5 horas, no mucho más. Actualmente no tenemos este esquemita que tengo aquí, que esto se para, no lo tenemos así, con lo cual, pues bueno, al final nos damos cuenta tarde y lo que hacemos al final es meter el agua, el retorno y el agua caliente, ¿no? Por aquí. Aquí al final se acaba enfriando y acabas enfriando por salida y luego los acumuladores los acabas enfriando tú porque no los estás calentando. Entonces, era una inversión posterior hacer ese control automático. Vale. Vale, y luego venimos a la parte de distribución. Vale, el problema de las Teatherm es que al final, como es un bimetal y va funcionando, o sea, no es, tú lo taras a 55 grados, pero claro, cuando por ahí pasan 55 no es que vaya a cerrar, sino que conforme va cogiendo temperatura un poquito más, va cerrando. Y luego, conforme baja de 55, va abriendo. Con lo cual no llega a cerrarse. Y ese es el problema de esta válvula, al utilizarla en estos sistemas tan largos, o sea, tan extensos, en que como no tiene un control de caudal, si lo tuviera sería ideal, pero como no lo tiene, al final por ahí pasa, pues vamos a decir todo lo que da la tubería. ¿Sabes? Si no hay ningún tipo de control, pues bueno, por ahí pueden estar pasando pues, litros y litros. Con lo cual, lo que tenían ellos es que al final retornaban agua, pero al final, como las válvulas del principio estaban más calientes, esas podían cerrar, pero las intermedias, que estaban a una temperatura intermedia, nunca cerraban. Con lo cual, todo el caudal se iba entre el primer y el segundo tercio del hospital. El tercer tercio no se veía afectado. Vamos a poner para que lo podáis ver. A ver. Aquí. Este es el plano del parking, donde se ve que esta es la sala de aguas, está aquí, y se distribuye con una forma de 1. Por aquí es el primer ramal y por aquí el segundo ramal. Esta distribución a mí me gusta bastante porque básicamente toda la distribución se produce en el parking. Y luego hay un montón de montantes. Claro, cada montante, pues el proyectista cuando lo diseñó subía y a partir de ahí, bueno, pues mientras no te pases de los metros que te dice para tener que hacer un retorno, ¿no? En la propia planta, pues bueno, eso o sea, básicamente esa montante está aquí porque aquí están los consumos de agua y aquí hay otros y aquí hay otros. Entonces, toda la distribución se plantea por el parking. Eso viene muy bien porque no tienes que abrir, si tuvieras distribución en planta, pues te tocaría abrir falsos techos y molestar a la gente y tal. Como está todo en parking, pues no hay ningún problema. Y de hecho, lo bueno de la Teatherm, de las cosas buenas que tiene, es que tiene el termómetro. Entonces, en todas las montantes ves a cuánta temperatura está la montante. Vale, pues todo el flujo de agua se quedaba entre las primeras, que evidentemente si salimos a 60, cuando yo salía a 60, 65, pues todo esto iba a una temperatura más alta, la Teatherm cerraba, pero cuando llegaban a esta zona, pues era una zona intermedia que no llegaba a cerrar, con lo cual al final pues no le llegaba agua, no retornaban de ahí. Vale. La Teatherm me exigía ir a unas elevadas temperaturas para que pudieran cerrar, pero claro, esa Teatherm tenía histeresis y penalizaba la zona intermedia, penalizaba a la última, porque no le dejaba retornar de la del final. La Teatherm no dispone de control de caudal, con lo cual ella abre y bueno, básicamente es hasta que las pérdidas en ese tubo son menores que pasar el agua por el siguiente, pues así va funcionando la instalación. Aparte de ello, tenemos un aislamiento de tuberías que era, bueno, pues es bastante reducido, con lo cual aún perdíamos más temperatura en esa distribución. Y como habíamos dicho antes, las bombas finales de retorno, pues bueno, no afectaban la instalación en función de que no mejoraban en nada. Básicamente empeoraban el funcionamiento. Perdona un momento, Iván. Se te entrecorta en ocasiones el sonido. No sé si no será un problema de ancho de banda. ¿Tienes algún programa instalado que te esté consumiendo internet o algo? A ver. Porque hay veces que es perfecto y hay veces que... Pues no tengo, no.
no tengo nada. Pues era un problema de conexión, a lo mejor, o no sé, o Restream, que como está la gente de vacaciones, está utilizando mucho el servicio. Bueno, continúa, no te preocupes. No, no se te dejó de oír en ningún momento. Sí que sí, hay veces que parece que te alejas, pero no se dejó de oír en ningún momento. A lo mejor es la voz. Vale. Sigo. Vale. Con lo cual, la solución al final que se hizo, que esta sí que era bastante, bueno, hacerla es como pensar, bueno, no sé si me saldrá bien o me saldrá mal, pero lo que era evidente es que el sistema de funcionamiento con válvula termostática no llegaba a no llegaba a funcionar correctamente en el hospital. Con lo cual decidimos hacer un proyecto para recalcular todos los caudales de retorno de todas las montantes y pasar de un retorno de válvula termostática a un retorno por equilibrado de caudal, que sería la válvula Tur-Anderson, la STAD, con la cual podemos medir cuánto caudal está pasando por cada una y ajustarlo pues, al caudal que tiene que pasar por el que se definió por proyecto. Aparte de ello, se calculó el nuevo punto de funcionamiento de la bomba de retorno y casualmente la bomba de retorno de proyecto era correcta. O sea, que el punto que esa bomba o sea, vamos a decir que de proyecto era correcto el cálculo de caudales. Pero nosotros lo definimos mejor porque en proyecto no estaba, o sea, ahí no lo habían calculado, básicamente. Vale, las válvulas Teaterm se dejaron porque lo que sí que ha sido una ayuda, una muy gran ayuda, es el termómetro, con el que podemos ver a cuánta temperatura está fluyendo el agua por ahí. Con lo cual, pasamos de unas impulsiones de temperatura al sistema de 65 grados. Perdona que te interrumpa otra vez, porque acabo de detectar el tema del micrófono. Sí. Perdona que insista. Es cuando mueves el ratón, así que es posible que lo tapes con el brazo. Ah, vale. Vale. Porque es como que a veces se entrecorta el sonido. Sí, vale, pues no lo toco. No, bueno, mueve el ratón, no hay problema. Pero... Adelante, continúa, ya no te interrumpo más. Vale. Pues salíamos a 65 y de ahí conseguimos ir, pues bueno, viendo a qué temperatura teníamos el retorno de vuelta, porque debe estar entre aunque según la norma tú tienes que volver a 50 grados, es el mínimo, pero claro, eso al final lo estás midiendo en la bomba de retorno, en el punto final, a la entrada de la sala de aguas. Y eso al final es una mezcla de todos los retornos. Con lo cual, para que los finales estén a 50, pues más o menos tienes que retornar entre 52 o 53 grados para que el último montante esté a 50. Pero al final es una media de todas. Vale, entonces fuimos bajando la temperatura hasta que conseguimos ver que, bueno, que 59 era una buena temperatura de impulsión para tener un retorno correcto. Vale, se reequilibraron las montantes con la nueva válvula, con lo cual de todas sabemos cuánto caudal se está moviendo, si se está moviendo caudal, con lo cual ahí ya puedes ver que nosotros tenemos un problema de diferencial de temperaturas. Básicamente, si tendríamos que tener un salto de 3 grados y tenemos un salto de 6 grados, pues estamos penalizando básicamente en aislamiento, que tenemos muy poquito aislamiento. Pero bueno, como tenemos unos retornos buenos, ya el tema de la legionela solucionado. Las bombas finales de retorno, esas las eliminamos. Cuando pusimos la bomba nueva de retorno, las bombas finales se anularon porque esas no tenían ningún sentido tenerlas. Y bueno, y el aislamiento de tuberías intentaremos mejorarlo en un futuro. Vale. Y bueno, ahora con todo todo lo que se hizo en el sistema, ahora funciona muy correctamente, pero siempre hay algo en lo que podemos mejorar, ¿no? En este caso, evidentemente, necesitamos aumentar aislamientos para conseguir reducir ese diferencial de temperaturas y conseguir bajar más aún la temperatura de impulsión. Con eso ahorraríamos mucho más en gas natural. Luego, estaría muy bien hacer un control de los intercambiadores para que hicieran un bypass y no estar vinculados a la temperatura de caldera sin poder hacer nada. Eso quiere decir que consiguiéramos realizar el bypass con una válvula a lo mejor de 3 vías y mezclar entre el agua que nos viene del sistema y la que hacemos pasar por los intercambiadores para que su salida fuera, pues imaginemos, 65 grados. De esa manera conseguiríamos tener los acumuladores a 65, 63, 62, pero ya es lo que quisiéramos nosotros.
y con eso mejoraríamos también aún más el consumo, porque no estaríamos tirando siempre del intercambiador a todo el caudal que da. Y hay un punto muy importante que es en el tema de la solar, aunque no vamos a ponernos a explicar el tema de solar, pero si fijáis aquí, vale, aquí ese es el intercambiador de solar, vale, ese intercambiador va con antes de él hay unos acumuladores de solar y una bombita que lo que hace es descargar esos acumuladores sobre el intercambiador y, bueno, y básicamente hacer un precalentamiento del agua que llega. Vale, pues por el sistema de control, esa bomba se conecta cuando la temperatura de los acumuladores de solar está por encima de mis acumuladores de agua caliente. Claro, esto puede parecer que tiene sentido, bueno, a lo mejor en otro tipo de instalaciones, pero nosotros, o sea, lo que se ha visto es que el agua que entra aquí, esa temperatura, la que entra aquí, es la que tiene que hacer la diferencia con los acumuladores. Quiero decir, no tiene ningún sentido, porque esto, de hecho, no va bien. O sea, nunca o muy pocas veces la temperatura o la media de los acumuladores de solar es superior a la media de estos acumuladores de ACS, porque esos van básicamente con la caldera, están siempre calientes. Claro. Mucho tiene que calentar la solar para poder conectarse. Claro. Entonces, pero claro, esa temperatura, esta que entra aquí son 45 grados. Si la diferencia la hiciera con la temperatura esta de entrada, ya directamente, si entro a 45 y aquí tengo 65, conecta porque aquí ya va a salir caliente. Y es lo que, o sea, y esa es la filosofía o el sentido que tiene de funcionamiento para este intercambiador. Entonces ahí hemos hecho pruebas básicamente y es, pues si yo tengo estos acumuladores de solar a 55 y por aquí está entrando 43 o 45, esa bomba la encendemos a manual y directamente aquí ya salen 54. Y aquí solo hay que recalentar pues 5 grados más. Claro. Y bueno, el sistema se ve mejorado, bueno, o sea, ya vamos a decir que la solar ya está haciendo su función. Cuando ahora pues no, bueno, funciona pues de vez en cuando, vamos a decir. Y esto es todo lo que hemos hecho en el sistema de agua caliente del hospital. Espero no haberme extendido mucho y muy lioso. Ha estado fantástico. Te doy mi enhorabuena porque ha estado fabuloso. Vamos a activar el chat que se vea en pantalla para que si alguien quiere hacer alguna pregunta que la puede ir planteando. Ahí está cargando. Vamos a dejar de compartir tu pantalla y vamos a poner nuestras caras. Ahí estamos. Muy bien. Entonces, si alguien tiene algún comentario o quiere hacer alguna pregunta, que la vaya haciendo en el chat. Yo voy a aprovechar que he estado tomando apuntes, porque ha estado, la verdad, muy interesante. Bueno, lo primero me gustaría hacer un comentario, una observación, que es que me ha parecido que has empezado con un enfoque muy inteligente, ¿no? Que es discretizar el problema en 3 partes de la instalación, ¿no? No tratar de abordar todos los problemas como si fuesen todos lo mismo, sino que tratar de ir por sectores o por zonas o por sistemas, ¿no? O por subsistemas, sí. Vale, después, segundo comentario, una observación que también hiciste tú, que me parece que es interesante destacar, que es el tema del problema que plantea en estos edificios colectivos el primario común, ¿no? Muchas veces se hacen primarios comunes por ahorrar, ¿no? Y se tiene un primario común de ACS y de calefacción y eso, pues a la larga es problemático. De hecho, yo en este tipo de proyectos, cuando hago así proyectos grandes, tengo una costumbre que muchas veces me dejan hacerla y otras veces no, que es separar colectores de calefacción de primario y colectores de agua caliente e incluso separar calderas. Sí. Tengo una piscina pública aquí en Vigo donde hay una caldera de calefacción y una caldera de agua caliente sanitaria. Están interconectadas entre sí, de modo que si hay un fallo en una de ellas se puede alimentar cada colector desde la otra, pero de esa manera puedes utilizar temperaturas de impulsión diferentes y jugar un poco con, si tienes calderas de condensación, jugar un poco con eso. Vale, después, cuando decías... hiciste un comentario del problema de que las calderas son de baja temperatura, no son de condensación. Entonces podías tener, si bajas mucho la temperatura de humos, a lo mejor para aquellas personas que no estén familiarizados con las instalaciones térmicas, comentar un poquito el problema que puede ser retornar demasiado frío a una caldera de gasóleo o de gas normal, ¿no? Entonces, eso, el problema de que se puedan producir rocíos del vapor de los productos de la combustión, ¿no? Si quieres comentarlo tú. Sí, al final, si bajamos mucho de temperatura a la caldera,
que impulsamos a menos temperatura, la temperatura de los humos baja y al final puede llegar a condensar en la chimenea. Y ese rocío, que es puramente ácido, te afecta a lo que es el hogar de la caldera y a la tapa, con lo cual te la hace polvo. Entonces, hay que tener mucho cuidado con la temperatura de los humos, sobre todo en este tipo de calderas que no son de condensación, porque las puede dañar y bastante. Y de hecho, pues se puede ver cuerpos de las calderas totalmente perforados, porque bueno, yo en una ocasión en una piscina pública aquí en Boiro o en Ribeira o por ahí, había azufre en el fondo de la caldera, se veía allí, ¿no? El azufre en el fondo de la caldera. Sí. Vale. Pregunto, en el esquema se veían bombas dobles. ¿Son bombas de cuerpo doble o son dos bombas en paralelo? ¿Qué prefieres? Es una pregunta personal. Pues, a ver, las bombas que tenemos allí la de retorno efectivamente es un cuerpo, vamos a decir, son dos bombas y las unen en el mismo cuerpo. Vale. No son independientes. Bueno, al final es cuestión de decir, ¿puedo parar el sistema o no lo puedo parar? ¿Cuánto afecta, no? Pues si tengo que hacer una reparación de una de las bombas, que tengo que quitarla, ponerle una tapa y cuánto puede afectar al sistema. En este caso, no, bueno, todas son de esa manera, incluso las de primario de frío y las de calor, no son independientes. Y son en funcionamiento alterno, ¿no? No funcionan en paralelo, sino o funciona uno o funciona el otro. Exacto. Vale. ¿Y eso lo tenéis controlado manualmente o tenéis algún tipo de relé de alternancia? No, eso es manualmente. Manualmente, vale. Bien. Hablaste un poco de problemas con la calidad del agua. ¿Qué tenéis? ¿Agua dureza en el agua? Sí. ¿Hacéis algún tipo de tratamiento previo, columnas de intercambio iónico o algo o no? Pues lo que sí que es cierto es que el agua, o sea, no sé a quién se le ocurrió, por decirlo de alguna manera, pero todo el agua que está en el hospital es agua osmotizada. Ah, vale. Incluso la que se tira por los inodoros es agua osmotizada. Todo el agua que se genera. Entonces, el agua que va por esa instalación también es osmotizada. Pero no sé qué le ocurre que precipita ese material ferroso y al final, lo he visto en otras instalaciones, pero no sé por qué, yo no he llegado a saber el por qué ese material ferroso se precipita básicamente, donde lo hemos encontrado es en las clapetas de las válvulas de mariposa de fundición. Yeah. No lo sé. Pero bueno, al final afecta en que el cuerpo de la clapeta pues se ve erosionado, ya no cierra y aparte se le crea como una pelota de esa ferricha. Vale. Bueno, y por último, mi última pregunta. Hablaste de que habéis recalculado los retornos. ¿Qué criterio utilizasteis para el recálculo? ¿Un cálculo térmico? ¿Un cálculo de caudales de retorno en función del caudal del ramal principal? Sí, al final lo hicimos con una ingeniería al final, porque a mí ya no me da tiempo. Lo hizo una ingeniería, lo hicieron es un porcentaje, por el 10% del caudal de distribución en montaje. Perfecto. Muy bien. Oye, pues me ha encantado. Ya te digo yo que te vamos a volver a traer cuando tengas algo más que contarnos, porque ha estado muy bien, muy dinámico, muy conciso y aportando muchísimo valor. A mí me ha gustado mucho. Lo bueno es que la instalación es como... Yo venía, al final, siempre cuando yo vengo del campo de la construcción y al final vas dejando, hacer las instalaciones, las vas dejando y nunca sabes cómo se gestionan, ¿no? Luego de gestionar una instalación y decir, esto ahora funciona bien, ya me puedo quedar tranquilo. Pero bueno, siempre cuesta. Perfecto. Bien, esperamos. Había alguna gente en el chat que pasó a saludar. Estuve saludando mientras tú hablabas. Estaba Adrián, estaba Antonio, estaba Roberto, IVC, que no sé quién es, pero... no sé si tienen alguna pregunta. Si no, lo dejamos aquí. Bueno, pues damos 2 minutos. Aprovecho para hacer ahí un pequeño call to action. Si queréis más vídeos como este, si queréis podéis pasar y suscribiros a ingenierosindustriales.com. Es muy barato. Por el valor que obtenéis, pues es prácticamente regalado. Es más barato que Netflix y si estáis en el diseño de instalaciones os va a resultar muy interesante. Bueno, pues no hay preguntas, Iván.
darte Muy las bien. gracias, decirte que si te prestas a otra encerrona como esta, te volveré a traer porque me ha parecido muy didáctico, muy ameno y muy... Ah, cuidado. Yo preguntaría muchas cosas, pero me incorporé a mitad. Lo que sí quiero es felicitaros y agradecer la divulgación y la experiencia real. Pues nada, muchas Gracias. gracias a ti por el comentario. Y nada, si quieres despedirte, dejarnos tus coordenadas, tu perfil de LinkedIn para que la gente te contacte, te siga y todo eso, o si tienes una web o algo, pues es tu momento. Adelante, por favor. Bueno, gracias a ti, Bruno, por darme la oportunidad de explicarlo. Espero que se haya entendido, porque como es la primera vez que he hecho esto. Y nada, en LinkedIn, pues Iván Ruiz Guerra, que es mi nombre, básicamente, y ahí podéis encontrarme si queréis, bueno, que nos enlacemos en esa red. Muy bien. Pues nada, de nuevo gracias Iván y gracias a todos por estar ahí. Hay gente que está saludando. Pues aquí tienes solicitudes de amistad ya por LinkedIn, en valenciano además. Antonio también dice muy bien, gracias. CS Pazos te da la enhorabuena por la exposición. Pues gracias a todos y nos vamos a volver a ver pronto con temas nuevos. Ya estamos preparando una sobre la organización de BIM y bueno, intentaremos traer a Teresa que nos cuente algo, a ver, sobre cálculo de sobretensiones o algo. En breve nos volvemos a ver. Muchas gracias a todos. Hasta luego. Muy bien, gracias.